Con nuestra presentación. Un momentito, bienvenidos. Hola, José Pablo. Gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Bienvenido. Y bueno, pues voy a ir mostrando pues la pantalla, si me lo permiten. Y muchísimas gracias. Espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan tenido pues estos días, jueves, viernes ya cerrando, ¿verdad? Algunos no, algunos todavía con actividades y trabajo quizás en casita, pero espero que se encuentren muy bien. Gracias de verdad por acompañarme y bueno, pues ya son las 7. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Espero que poco a poquito se vayan uniendo más compañeros. Miren, ya anda por aquí Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y por ahí, por favor, si ustedes gustan ir anotando aquellas dudas, aquellos comentarios o ir pensando en las dudas o comentarios que tengan para irlas señalando y que podamos platicarlas, que podamos trabajarlas, analizarlas, si es que hubiera alguna duda en específico de ambas actividades o al respecto de algún contenido que quieran que trabajemos, con todo gusto. Gracias, Verónica. Aquí ya estoy anotando tu nombre completo. Muchas gracias por acompañarme. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Nuestra bienvenida, como siempre. Los propósitos o el propósito que tenemos es lo que vamos a ver durante la sesión. Conocer o recuperar esta parte de los aprendizajes y los temas, hablar o platicar sobre las dudas generales y si tuviéramos algún espacio o tiempo, pues haremos una dinámica que nos permitirá, ¿verdad?, recuperar todos esos conocimientos que vayamos teniendo durante la sesión. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Y los propósitos de esta sesión, pues, están orientados a que ustedes vayan comentando, vayan señalando cuáles son aquellas dudas que les han surgido o que les surgieron, si a lo mejor ya entregaron sus trabajos sobre las actividades o los temas. Y también, bueno, pues hoy vamos a hacer una revisión más específica sobre el manual de citas. Vamos a revisar también la segunda actividad que ya no nos dio tiempo de analizarla o identificar bien qué es lo que nos piden, como puntualizar algunos elementos que son importantes que ustedes tengan claros, que de alguna manera no es tan complejo este segundo trabajo como el primero, que sí implica un mayor desarrollo, análisis de todos los elementos que corresponden a las dos lecturas para hacer la reseña crítica. Entonces, bueno, poniendo en la mesa y con ustedes estos objetivos, estos propósitos, no sé si hay alguna duda, Claudia, José Pablo, Vero, al respecto de los temas, las actividades de entrega que ustedes quieran señalar o colocar, ya sea en el chat o bien abriendo su micrófono, como ustedes me indiquen. ¿Alguna duda, algún comentario? Con todo gusto lo podemos revisar. Ok, muy bien, gracias José Pablo por contestar. Veo también que aquí ya se está uniendo Irving. Hola Irving, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme a esta sesión. Bienvenido. Y comentaba Irving que si tuvieras alguna duda de la entrega de actividades, de los temas, bueno, lo podemos platicar. La vez pasada nos quedamos más
platicando o explicando acerca de que vamos a estar encontrando durante estas 3 semanas temas relacionados con distintas ciencias, con lo que nosotros conocemos como las ciencias naturales y las ciencias sociales. Sin embargo, he de platicarles que dependiendo de los autores que nosotros revisemos, bueno, pues tienen distintos tipos de clasificaciones y las ciencias como tal las podemos identificar como ciencias formales o ciencias empíricas. Y las ciencias formales en sus clasificaciones tienen como disciplinas la matemática y la lógica. Y en el caso de las ciencias empíricas, y que son denominadas de esta forma empíricas, porque además de la cuestión que puede llevarse a un lugar en donde se pueden realizar pruebas y se pueden hacer experimentos, por eso, de alguna manera, están vinculadas con la parte empírica y también con las experiencias que nosotros tenemos como seres humanos, pues estas son clasificadas de esa forma. Y están las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales está la física, la química, la astronomía, la geología, etc. Y en las ciencias sociales tenemos la sociología, la economía, la historia, la geografía, la política, la psicología, la pedagogía. Cada una de estas disciplinas, ¿verdad? Tiene su propia forma de expresarse, tiene un lenguaje específico. Y de ahí que las personas, ¿verdad? Cuando deciden al terminar la prepa, la preparatoria, pues habrá algunas personas que digan, bueno, yo quiero continuar estudiando, me gustaría realizar una carrera y entonces, bueno, pues se abre un abanico de oportunidades y en esas oportunidades, en los estudios de nivel superior, encontramos que la oferta que plantean las universidades, pues la mayoría está, si ustedes se fijan, pues orientada a esta estructura. La mayoría de la oferta pues tienen la carrera, ¿verdad? De cuestiones relacionadas a la filosofía, las cuestiones de las matemáticas, por ejemplo, los actuarios. Hay quienes deciden, no, bueno, a mí me gusta más la física, la química y así. Entonces, ¿para qué nos sirve saber acerca de la clasificación de las ciencias en este caso? Bueno, uno, para visualizar a futuro de alguna manera qué es lo que nos gustaría o qué nos llama más la atención, además de las habilidades y de la facilidad que tenemos para poder atender ciertas situaciones, ¿verdad? O ciertos fenómenos. Unos, ¿verdad? Tenemos mayores habilidades, pues en las cuestiones numéricas y otros, pues nos agrada más la parte relacionada a la lectura, las cuestiones de la interacción de los seres humanos y cada una de estas, cada propuesta, ¿verdad? Tanto de las ciencias formales, naturales y sociales, cada una de estas pues utiliza a la ciencia para poder explicar sus diversos fenómenos. Y estos fenómenos son explicados a través de una metodología. Entonces, es importante, ¿sí? Que en los trabajos que nosotros vamos a estar revisando, pues encontremos que los artículos científicos que ustedes van a estar leyendo regularmente emplean pues esa metodología para poder ordenar y presentar toda la información. ¿Esto qué significa? Pues significa que desde la forma en la cual colocan los títulos, nos explican, ¿verdad?, de qué trata ese documento, esa situación que están presentando, pues hay algunos que
nos refieren a que han hecho experimentos, otros no, otros que han hecho revisiones teóricas y así. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Pues que ustedes tengan mucha claridad sobre lo que son las características del método científico. Y las características del método científico son un punto muy importante que van a estar revisando en los siguientes trabajos. Van a encontrarse con esas características. Las vamos a ver más adelante, pero de esto parte o de esto surge, porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué me están hablando de las características de la ciencia? ¿Por qué tengo que estar refiriendo o identificando? Pues como estamos trabajando, ¿verdad? Les decía, con artículos, ¿verdad? Unos que están orientados a las ciencias sociales y otros a las ciencias naturales. Por eso, ¿verdad? Habrá algunos artículos que sí cuenten con esas características y habrá otros que no. ¿Es necesario que estén todas esas características? No. Habrá algunos documentos que tengan algunas características y habrá otros que no las tengan. Entonces, durante estas 3 semanas que vamos a estar trabajando con estos temas, con artículos científicos, tienen o deben de estar presentes estas características porque están utilizando el método científico. Bueno, veo por aquí que ya se sumaron más. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Tania, bienvenida. Rosa, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Te agradezco mucho. Buenas noches. ¿Alguien más que se me esté escapando? Acuérdense que si me ayudan a colocar sus nombres completos en el chat para tomarles su asistencia. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Cualquier duda, cualquier comentario, incluso si ustedes quieren agregar algo a lo que yo estoy mencionando, lo pueden hacer. Acuérdense que estamos construyendo el conocimiento y que el hecho de que una persona, ¿verdad?, tenga o dirija la sesión no significa que lo conozca o lo sepa todo. Todos estamos aprendiendo, todos podemos compartir. Habrá algún compañero o compañera que quizás tenga mayor conocimiento de lo que yo estoy comentando y también lo puede aportar. Son aportes muy importantes y todos siempre aprendemos de todos. Entonces es importante que tengamos esa actitud. Gracias, Lisbeth. No te había notado. Te agradezco muchísimo que me pongas tu nombre. Bueno, pues entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda. Estamos revisando esto porque, bueno, pues habíamos platicado que van a revisar durante estas semanas varios artículos científicos, algunos pertenecientes a las ciencias sociales, otras a las ciencias naturales. Esta semana nos dimos a la tarea de revisar artículos relacionados con las ciencias sociales, en este caso la historia, y que corresponde al primer trabajo o a la primera actividad. Y en el caso del segundo trabajo, bueno, pues estuvimos revisando un artículo que refiere a una cuestión relacionada a la disciplina que pertenece a las ciencias naturales, que será la medicina. ¿Por qué insisto tanto en esto? Bueno, pues la siguiente semana ustedes se van a encontrar con un trabajo en donde les preguntan qué disciplina estudia ciertos fenómenos. Muchas de las veces he encontrado en grupos anteriores que hay confusión y llegan a colocar, ¿verdad?, el dato o el referente sobre no las disciplinas, sino las ciencias. Y dicen, bueno, pues la ciencia que estudia este fenómeno son las ciencias naturales. Pero hay que tener mucho cuidado.
en la forma en la cual pues se clasifica la información. Primero hablamos de ciencias, luego hablamos de ciencias formales, ciencias empíricas, ciencias naturales y las que le siguen, ¿sí? Son las disciplinas que constituyen a esas ciencias sociales. Por eso estoy hablando de esta parte y también porque estamos revisando artículos o documentos que son científicos y que tienen una metodología y esa metodología a su vez tiene características específicas y es parte de lo que ustedes van a ir revisando en los materiales y en los documentos que van a estar para la siguiente semana. De alguna manera, pues estoy anticipando, estoy previéndoles al respecto de los puntos en los cuales hay que poner atención en los trabajos de la siguiente semana. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, por favor, con todo gusto, coméntenmelo. Ahora bien, recuperando, respecto al segundo trabajo de esta semana, he identificado que la mayoría de ustedes tienen, ¿verdad?, muy claro qué caracteriza a un resumen. He estado leyendo sus entregas e identifico que, bueno, hay orden, hay secuencia, estructura en las ideas. Sin embargo, no está de más que recuperemos de este trabajo, ¿verdad? El segundo trabajo donde nos piden que de los documentos que investigaron de dos ciencias diferentes a la que aborda la temática sobre la enfermedad de esta persona, que es el cáncer, nosotros, ¿verdad?, estemos buscando en Internet esta información y se elaboren dos resúmenes de esos artículos que ustedes buscaron. Entonces, a manera de repaso, aquí solamente estoy colocando el ejemplo de un resumen. Ustedes conocen muy bien o quizás hayan escuchado, ¿verdad?, acerca de este texto que es el Quijote de la Mancha. Este documento, pues obviamente tiene una traducción. El documento original fue elaborado pues con un lenguaje más complejo porque fue traducido de un español que se utilizaba anteriormente a lo que nosotros, ¿verdad?, pues ya hicimos nuestro y que, bueno, pues hemos ido adaptando conforme a lo que aprendimos de los españoles. Y ustedes saben que esta novela, ¿verdad?, es acerca de la historia, es una narrativa, es un documento que nos narra, ¿verdad?, lo que ocurrió con un personaje, bueno, dos personajes que son muy importantes. Este trabajo lo hizo Miguel de Cervantes y Saavedra. Él fue el autor del Quijote de la Mancha. Y no sé si alguien de ustedes se anime a leer este pedacito que viene aquí. ¿Quién dice yo? ¿Quién me ayuda a leer lo que dice esto? Adelante, Claudia. Muchas gracias. Excelente. Te escuchamos. Listo, Claudia, te escuchamos. Así sale en busca de aventuras en compañía de su ayudante y escudero, Sancho Panza. Juntos recorren las tierras de La Mancha, Aragón y Cataluña, haciendo frente tanto a villanos reales como imaginarios. Muy bien, Claudia, excelente, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿sí? Si yo les dijera, ¿qué creen? Que les va a tocar leer, ¿verdad? El Quijote de la Mancha. Bueno, yo creo que ustedes se infartan y dicen, ¿cómo? Es muchísimo. Sí, es un texto pues bastante amplio porque narra muchas aventuras efectivamente de este personaje
con su escudero y con su caballo que es Rocinante. Y entonces, bueno, pues incluso hay una frase muy famosa que no sé si ustedes la han escuchado, que nos platican, ¿no? Que dicen, Sancho, deja que los perros ladren y mientras ladran eso significa que nosotros vamos de paso. Y mucha gente utiliza esa frase como para decir, mira, o sea, si la gente habla de mí es porque algo le significa, algo quiere decir. Dentro de las muchas historias que hay en este texto, en este documento, pues nos platican precisamente de las épocas en las cuales se trabajaba o estaba esta cuestión relacionada a la caballería, a la parte en donde este personaje, ¿verdad? Pierde la cordura y entonces imagina que los molinos de viento pues son así personajes que luchan contra él y que Sancho Panza, que es su ayudante, pues es su fiel escudero y el burrito que va con ellos pues es un corcel hermoso blanco. Y entonces, bueno, pues imagínense todas esas historias, son muchas. Si ustedes se fijan, lo que nos acaba de leer Claudia es un resumen de un documento que trae muchísimas historias. En pocas palabras, ¿verdad? Estamos identificando los elementos más importantes de esta historia. Y aquí me gustaría, ¿verdad?, que ustedes me ayudaran a anotar cuáles creen que son las principales características que tiene un resumen. ¿Qué debe de tener conforme a esto que Claudia muy amablemente nos hizo favor de leer? ¿Qué debe de tener un resumen? ¿Debe ser muy largo? ¿Debe ser corto? ¿Qué es o cuáles serán las características que debe de tener un resumen? A ver, por ahí, ¿quién me ayuda? Ana, Isabel, Irving, José Pablo. ¿Quién dice yo? Que puedan anotarlo si quieren en el chat. ¿Quién recuerda cuáles son las características que debe de tener un resumen? Así es, muy bien, Irving. Efectivamente es una narración, pues muy breve. Irving, ayúdame tú mismo. Esta pequeña narración, ¿verdad?, que tú mencionas, ¿crees que tenga las mismas palabras del texto o la persona que hizo este resumen las hizo con sus propias palabras? Dice Tania, debe de tener una introducción, desarrollo y conclusión. Excelente, Tania, muchas gracias. Te agradezco mucho porque ya está recuperando efectivamente lo que vimos la sesión anterior. Así es, aquí le faltaría, ¿verdad?, a este resumen, pues mencionar, ¿verdad?, que vamos a hablar de un texto, de una novela, ¿verdad?, narrativa española, hablar del autor y entonces sí, colocar o anotar esto que está señalado ahí. Dice Irving, parafrasear el texto. Pues más que parafrasear, Irving, cuando tú parafraseas, lo que estamos intentando, ¿verdad?, es utilizar algo de las palabras del autor junto con mis palabras. Aquí acordémonos que los resúmenes utilizan las propias palabras. Y dice Claudia, es una narración explicada con nuestras propias palabras, así es, desde nuestra perspectiva. Debe poner las ideas principales. Sí, efectivamente se deben de poner las ideas principales o los personajes principales para no perder pues la información sobre lo que trata ese documento o ese texto. Entonces, si ustedes se fijan aquí en este breve apartado, en este punto, dice, así sale en busca de aventuras en compañía de su ayudante y escudero Sancho Panza. Juntos recorren las tierras de La Mancha, Aragón y Cataluña, haciendo frente tanto a villanos reales como imaginarios. Así es. Entonces, ojo con esa parte. En el caso del parafraseo, Irving,
hay que tener mucho cuidado. Regularmente el parafraseo se utiliza cuando nosotros empleamos una cita, cuando copiamos tal cual el texto del autor y después entonces nosotros hacemos una interpretación de esa información. Ahí es cuando sí utilizamos el parafraseo. En los resúmenes, lo que hacemos, ¿verdad? Es que lo que tú entendiste de eso que leíste, tú lo expliques. Es como si se lo platicaras a alguien y le dijeras, fíjate que acabo de leer esto y está padrísimo. Se trata de esta historia y yo te puedo asegurar que no, pues fuiste al documento y estabas copiando y diciendo, ¿verdad? Sino con tus palabras explicaste la información. Y efectivamente, José Pablo aquí nos dice, hay que poner las ideas principales, o sea, puede ser los personajes, pueden ser los lugares, puede ser como los puntos en donde pues a nosotros nos llamó mayormente la atención. Y algo que me parece fantástico, que aquí recuperó su compañera, es que en lo que nosotros redactemos, o que ustedes ven donde dice así sale en busca, bueno, pues es un pedacito de ese resumen que entregó esta persona. Pero, ¿verdad? Pues tengo que introducir y tengo que decir, el siguiente resumen habla sobre la novela de Don Quijote de la Mancha. Esta novela fue escrita por Miguel de Cervantes y Saavedra. A continuación, anotaremos los puntos más importantes o las ideas más importantes de lo revisado, de lo leído. Y ahí está el desarrollo. Y en conclusión, bueno, pues podemos anotar ya sea nuestro comentario o aquello, ¿verdad? Que en lo que concluye esa historia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces, ¿verdad? Creemos que los resúmenes tienen que ver con esta parte del parafraseo, pero el parafraseo siempre se utiliza cuando nosotros utilizamos una cita en un texto, porque estamos tratando de interpretar lo que el autor señala. En cambio, el resumen siempre va a ir con lo que entendimos de eso que leímos y va a estar dado con nuestras propias palabras. No sé si hasta aquí hay alguna duda. En el trabajo, en el segundo trabajo que nosotros, que ustedes entregaron, le solicitan precisamente el resumen de los dos artículos que buscaron. ¿Dudas hasta aquí acerca del resumen? Que no hayan quedado claro, que no haya sido bien identificado. Cualquier cosa, por favor, me dicen. Perfecto, Rosa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a la siguiente parte. Y vamos a encontrar también en el segundo trabajo esta parte del tema, ¿verdad? Que nos habla sobre el sentido común y el conocimiento científico. Aquí es muy importante, nosotros tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de que a través de ciertas preguntas nos guiaran para que simplemente en los cuadritos se colocara si estábamos en acuerdo o no en acuerdo sobre lo que se decía de la lectura y pudiéramos nosotros identificar si se hablaba del sentido común y del científico. Aquí la diferencia más importante, ¿sí? Consiste en que aquello que tiene que ver con el sentido común está relacionado con explicaciones que no son científicas, que están basadas en poderes o en seres imaginarios, en aquellas llamadas filosofías populares, sabiduría popular o también llamada filosofía del pueblo. También las explicaciones que no tienen una base científica son denominadas o son llamadas técnicas practicadas,
¿sí? Es algo que por la práctica, pues las personas han ido implementando. Ahora bien, ¿qué hace la diferencia cuando nosotros hablamos del conocimiento científico? Bueno, pues el pensamiento científico tiene estas características, es objetiva, es racional, tiene una sistematización. ¿Por qué es objetiva? Bueno, pues porque, ¿verdad? No duda, tiene claridad sobre la situación y puede explicarla y puede fundamentarla. Utiliza el razonamiento. O sea, dentro del razonamiento, dentro de nuestro pensamiento, nosotros observamos, tocamos, vemos, analizamos, comparamos, diferenciamos, ¿verdad? Y entonces, con eso nosotros creamos ciertas hipótesis o ideas y después decimos, no, pues que eso mejor lo compruebo y veo si es cierto, ¿verdad? Todo eso que se produce dentro de nuestro cerebro es eso que llamamos razonamiento. Muchas veces no nos damos cuenta porque es algo que se genera rápidamente, es inmediato, porque estamos acostumbrados a estar pensando, ¿verdad? Y regularmente, pues se supone que pensamos, ¿verdad? Y luego actuamos, pero a veces no. No sé si les ha pasado que actuamos primero, por ahí dicen, con las vísceras, nos enojamos, nos dejamos llevar a veces por las emociones y damos una respuesta y luego nos arrepentimos y decimos, oh no, ¿qué hice? ¿Sí? Entonces, un pensamiento científico siempre va a tener una serie de pasos, de momentos, de estructuras, de análisis, de dudas, de cuestionamientos. La parte de de la sistematización tiene que ver con ordenar la información. A lo mejor, ¿verdad? Una persona que quería investigar sobre una situación, un fenómeno, dijo, bueno, pues primero empiezo buscando libros, textos y después hago las preguntas y después pienso en cómo voy a llamar mi tema, pero cuando lo presenta para que se divulgue y para que mucha gente lo conozca y lo comprenda, como nosotros tenemos nuestros artículos científicos, pues eso, ¿verdad? Requiere de orden. Imagínense que nos presentaran la información sin orden, pues sería complejo entenderlo. Entonces, sistematizar es ordenar, estructurar la información de tal manera que todos podamos entenderla o comprenderla. Por lo tanto, ¿verdad? El ejercicio que ustedes hicieron cuando están revisando la historia acerca del cáncer de este personaje y de las preguntas y de la investigación que ustedes hicieron de otras ciencias, pues hace, ¿verdad? Una diferencia muy grande entre dejarnos llevar por el sentido común, que pues puede ser por poderes, seres imaginarios, por la filosofía popular, la sabiduría o por prácticas que se han realizado o por la parte, ¿verdad?, que tiene que ver con ese pensamiento científico. Y ya yo les adelantaba que la siguiente semana vamos a revisar o vamos a trabajar con estas características que tienen que ver con el pensamiento científico. Un ejercicio que ustedes van a elaborar tiene que ver con el identificar si los artículos que están revisando cuentan con estas características, si las tienen o no las tienen y por qué. Ya las van a revisar ustedes en la plataforma y la intención, más que copiar y pegar esa información, es que ustedes lo puedan explicar con sus propias palabras. Entonces, todo esto obviamente va a estar durante todas estas semanas que vamos a estar trabajando. ¿Alguna duda, algún comentario, cualquier cosa, por favor, de verdad, con todo gusto? Y bueno, pues vamos a ver
¿sí? Que esta parte que les mencionaba de la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad, pues tiene que ver con todas estas estructuras. Y hay un autor que se ha dedicado toda su vida a elaborar libros sobre la metodología de la investigación. Este investigador se llama Mario Bunge, ha hecho muchísimos libros que han ayudado a las personas a elaborar sus tesis, sus trabajos de investigación. Y dentro, ¿verdad?, de las características que él menciona sobre ese lo que tienen la ciencia o lo que deberían de tener los documentos o los artículos científicos, pues a él todavía hace mayor división y ustedes se van a encontrar en la plataforma con información que no es tan amplia, tiene algunos elementos, pero ustedes ya pueden tener otro referente acerca de esto. Y vamos a encontrar que él dice que pues todo documento, todo artículo científico, toda propuesta científica debe de ser fáctica, trascendente, analítica, clara y precisa, simbólica, comunicable, verificable, metódica, explicativa. Fáctica se refiere a hecho, a que explica los hechos, las situaciones, conforme a lo que sucede, al fenómeno que está ocurriendo. Eso se refiere. Y bueno, pues con esto estamos viendo por qué ustedes están llevando o están realizando esas actividades. Y yo les había comentado que parte de los temas que van a estar trabajando pues tienen que ver con esta cuestión de las disciplinas y con el fundamento que tienen todas las disciplinas desde la ciencia, desde su metodología y sus características. Entonces, todo lo que de alguna manera hoy tenemos, el internet, la luz, la computadora, pues todo está basado precisamente en este conocimiento, en el conocimiento científico y que las personas que se han dedicado a investigar, ¿verdad?, acerca de todas las bondades que hoy tenemos, pues han tenido que pasar por estas cosas, por utilizar la metodología, por aplicar las características del método científico. Esa es la razón por la cual pues ustedes están revisando esta información. Ahora bien, voy a ir a otro punto muy importante que también ha estado apareciendo en los trabajos. Creo que hay alguna confusión entre si colocar el título de referencia o de bibliografía. Y aquí vamos a hacer precisamente una revisión antes de pasar a esta parte de la bibliografía. Les voy a compartir en otro de los documentos que tengo por acá, que es el manual, ¿verdad?, de referencias, si ustedes lo pueden tener en la página 50. Cuando ustedes revisen este manual, les comparto. Bueno, en el manual de referencias, en la página número 50, hay un cuadrito donde viene muy claramente qué significa cada una de estas cosas. Y dice Lisbeth, yo tengo dudas sobre las referencias y la bibliografía. Quisiera saber cuál es la correcta, qué se pone en los documentos que entregamos. Perfecto, Lisbeth, con todo gusto. Mira, se pueden colocar ambas. Te voy a decir la diferencia nuevamente, pero primero me gustaría que entre todos, ¿verdad?, leyéramos pues el significado. Aquí dice, la referencia es la descripción específica de la fuente citada. Ya habíamos platicado en la sesión anterior que una fuente es cualquier recurso del cual nosotros pues busquemos información. Es algo que nos va a aportar información. Puede ser un video, un audio, un artículo, una imagen, cualquier cosa.
¿sí? A eso llamamos fuente, a la información que nosotros consultamos. Y, ¿sí? Dice citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material de Internet, entre otros elementos específicos. ¿Qué nos dice la bibliografía, Lisbeth? Dice, incluye principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se hayan citado o no. Entonces, mucho ojo, las referencias son las fuentes de información que nosotros consultamos y la bibliografía es la compilación, es la reunión de todas esas referencias. En todos los trabajos que ustedes elaboren, al final del trabajo, el título debe de ser bibliografía, no referencias, porque las referencias las podemos colocar, ¿verdad? En la parte de abajo de nuestra hoja, a lo mejor con un asterisco y ahí anotar que escuchamos un audiolibro. Alguien por la tarde me dijo, maestra, yo estoy escuchando un audiolibro para comprender mejor un texto. Y me dice, y de ahí obtuve el dato de los autores de los textos que estamos revisando. Me dice, debo de colocar la fuente, la referencia, debo colocarla abajo del cuadro. Le dije, sí, excelente, así es. Cuando nosotros consultamos una información y la queremos anotar, ¿verdad? La podemos dejar abajo de aquello que nosotros estamos elaborando o bien la podemos dejar hasta el final, pero ya en la parte de la bibliografía. ¿Qué características tiene la bibliografía a diferencia de las referencias? Pues las referencias las podemos colocar en todo el trabajo, en algunas partes del trabajo. La bibliografía siempre va a ir al final de todos los trabajos, pero yo les había comentado que la bibliografía va en orden alfabético. Cuando nosotros ponemos los datos de los autores, comenzamos con el apellido o los apellidos del autor. Entonces tenemos que ordenar esos apellidos en orden alfabético. Podemos comenzar o tendremos que comenzar con, ¿verdad? Aquel apellido que empiece con A. Vamos a pensar Archundia y después Ballesteros y después Casas y después Díaz, y así tendríamos que ir organizando los apellidos de los autores. Dice Elizabeth, dice, buenas noches, maestra. Entonces la referencia de la primera actividad puede ser también los textos que nos proponen. Así es, correcto. Así es. De hecho, voy a retomar esta parte, ¿sí? de las referencias para que no se confundan. Entonces, vuelvo de nuevo, si me permiten. Déjenme, voy al documento que les estaba presentando. Y ahorita les digo. Ok. A ver, permítanme tantito, por favor. Bien. Espérenme tantito. Ok. Bueno, si ustedes se fijan en el segundo trabajo, nos piden en el inciso B, dice, de acuerdo a la información que investigaste, completa la siguiente tabla. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí dice referencias de los textos consultados. Muchos lo que en algunos casos han realizado es solamente colocan la liga del artículo que consultaron. Recuerden que, aunque sean referencias, tenemos que
poner toda la información completa. Tenemos que poner el apellido o los apellidos, coma, nombre, punto, título, ¿verdad? En cursivas, en algunos casos la fecha, si hay fecha, y entonces sí, la liga. Y después de sus 2 resúmenes, donde aquí nos indican que hay que hacer resúmenes, tengo que poner como subtítulo bibliografía. Y si en el caso de estas 2 referencias que anoté aquí, el primero fue Sarramona y el segundo Díaz, no voy a poner ese orden, voy a poner primero Díaz y después Sarramona, ¿sí? Porque van en orden alfabético. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues en el trabajo anterior, ¿sí? Veíamos que también tuvieron ustedes que buscar en internet información. Como les decía, una de sus compañeras me dijo, maestra, yo estoy leyendo un audiolibro, ¿puedo poner el dato abajo de la tabla como referencia? Sí. ¿Qué puedes hacer? Bueno, puedes poner el número 1, que va a ser tu primera referencia, y todos los datos completos, y al final, junto con esa información que tú buscaste y con la de los textos que leíste, ordenas tu bibliografía. No sé si hasta aquí hay alguna duda y haya quedado más claro esta parte de la bibliografía. La bibliografía siempre, 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 ya de aquí en adelante, por favor no se les olvide colocarla. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Si no, más adelante, pues un trabajo que no tenga bibliografía va a ser considerado un nivel de plagio. Ahorita estamos aprendiendo, estamos viendo la importancia, estamos todavía viendo qué es eso, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre las referencias y la bibliografía? La diferencia es esa, que en el intermedio del trabajo podemos anotar datos que estamos investigando de algunas fuentes, pero al final siempre va todas las fuentes que utilizamos en el trabajo y hay que ordenarlas alfabéticamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Y aquí vuelvo a retomar esta parte. Tenemos 2 ejemplos de cómo anotar los datos de un artículo de revista impresa, que en nuestro caso no aplica porque la mayoría de los textos que nosotros revisamos pues son revistas electrónicas. Entonces, en el manual vamos a encontrar diferentes formas o ejemplos de cómo debemos de colocar la bibliografía, ¿sí? Y tendrá que ver con el tipo o la fuente de información que nosotros estamos revisando. La fuente de información es esto. Si es un artículo de revista impresa, si es un artículo de revista electrónica, si es un libro, si es una imagen. En la semana 3, ustedes van a tener que poner los datos de imágenes que vamos a buscar en internet. Como maestra, sí, pues en las imágenes también viene o tenemos que colocar la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ya igual lo vamos a ir revisando para que no haya errores y al final del trabajo tenemos que hacer la compilación de todas esos datos de las imágenes que fuimos, ¿verdad? Anotando diapositiva por diapositiva, pero las tenemos que ordenar en orden alfabético. ¿Y qué nos compete a nosotros? Bueno, pues la mayoría de los documentos que ustedes utilizan son artículos o libros electrónicos. Y aquí, según nuestro manual de la prepa en línea, dice apellidos, nombre del autor, título del artículo, título de la revista en cursiva, volumen de la revista, número de la revista, año de publicación, páginas que abarca el artículo, y aquí también hay un punto muy importante.
que hay que aprender a diferenciar. ¿Qué significa estas siglas, DOI y URL? Bueno, ambas siglas se utilizan para distinguir cuando nosotros estamos utilizando o estamos refiriendo a una revista. Se utiliza esta sigla de DOI para las revistas, ¿sí? Cada vez que ustedes encuentren esto en una bibliografía, van a encontrar este numerito que está aquí abajo. Es la clasificación. Imagínense, ¿verdad? La infinidad de documentos y de artículos que existen. Entonces, todas estas personas que elaboraron el manual de APA y que compilan o que guardan la información en los repositorios, en las bibliotecas, pues lo que hacen es clasificar y por eso los artículos científicos pasan, ¿verdad?, por una revisión muy minuciosa para ser autorizados y para que sean clasificados. Entonces, ustedes van a encontrar que cuando encuentren esta palabra DOI significa, ¿verdad?, que es una revista electrónica. Así lo van a encontrar como está aquí abajo, el número. Y la URL sabemos que es la dirección que tiene ese documento en Internet, ya sea en el repositorio de la biblioteca que nosotros buscamos o en el Internet. ¿Qué es lo mejor? Bueno, ¿qué podemos decir cuando tenemos hay una mayor validez del documento? Esto es el DOI. ¿Por qué? Porque eso significa, ¿verdad?, que la editorial o el documento, más bien el documento, pasó por la revisión de una editorial. Una editorial es aquella, ¿verdad?, que tiene todas las garantías, las leyes legalmente, puede hacer una publicación y que ese documento no puede ser plagiado. Entonces, cada vez que yo voy o que creo un documento, muchas personas lo que hacen pues es decir, esto que yo hice, ¿verdad?, tiene autoría, voy a un lugar donde me dan esa autoría y entonces se me da ese título de autor. Es por eso que nosotros, ¿verdad?, no podemos hacer los plagios, porque esa persona ya fue a poner su documento, ¿verdad?, como autor y legalmente se le están dando pues todas las autorizaciones para que se le reconozca como tal. Y cuando nosotros, por ejemplo, copiamos y pegamos eso que legalmente ya se autorizó, por eso está tan penado. Por eso no se permite esta cuestión del plagio, porque legalmente esa persona pues ya fue a que se hiciera todo un trámite, pagó para que se hiciera ese reconocimiento y por eso se hace tanta penalización. Por eso se habla del plagio actualmente, porque pues no es válido, ¿verdad?, que si yo ya fui y pagué para que me reconocieran como autor, pues alguien simplemente copiara y pegara la información y no me diera la autoría. Entonces, legalmente sí se puede proceder contra una persona que hace plagio. Esa es la razón por la cual pues se insiste tanto en las cuestiones de todo tipo, no nada más en estas académicas. Sabemos muy bien que pues en las canciones, en las imágenes, en todo, pues hubo una persona que lo hizo y que ya es reconocida o que se pagaron los derechos para que esa persona pues tuviera ese título de autor. Imagínense que ustedes hicieran algo y que pues alguien se lo robara, ¿no? Yo creo que cualquiera se enojaría, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Ahora, les comentaba que regularmente
ustedes durante toda la prepa van a estar utilizando pues datos de revistas electrónicas, datos de libros electrónicos. Habrá, ¿verdad?, algunos otros ejercicios que les pidan esto, como lo que vamos a hacer en la tercera semana, en donde tenemos que copiar la imagen de internet, ¿sí?, y colocar los datos de la imagen. Entonces, eso también viene en el manual de citas. ¿Dudas hasta aquí o comentarios acerca de la bibliografía y de la información que hasta ahorita hemos revisado? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro? Bueno, mientras van identificando, Irving, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Irving, te agradezco. Y bueno, conclusiones de hoy. Lo más importante de esta semana que nos llevamos, pues, es identificar la diferencia entre el sentido común y la parte científica. Y partiendo, pues, obviamente, aquí de documentos o de textos que nos hacen planteamientos sobre problemáticas de diferente índole. Ya vimos que desde la historia se puede abordar cuestiones relacionadas, ¿verdad?, a la economía de un país, a lo que pasa con nuestras tierras o lo que pasó con nuestras tierras. Y que desde la parte de las ciencias naturales y su disciplina, que sería la medicina, ¿verdad?, pues el cáncer también puede ser entendido, explicado por el sentido común o desde el punto de vista científico. Y que tenemos que reconocer que existen diferentes formas de abordar muchas cuestiones, muchos fenómenos, pero eso nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos. No nos podemos casar solamente con un área de conocimiento, siempre otras áreas van a estar aportando, van a darnos otros puntos de vista. No podemos ser todólogos, sería imposible, ¿no?, estudiar, ¿no?, tantas cosas, conocerlas, sí, pero y comprenderlas también, pero pues hay especialistas para cada una de las cosas y es válido el aprender a escuchar, el aprender a ver, a abrir nuestras ideas, nuestros pensamientos desde muchas perspectivas, y eso es lo bonito que aportan precisamente todas estas disciplinas, y esa es la razón por la que pues se ha hecho esas divisiones y por la cual existen muchas carreras para que nosotros podamos entender mejor todo lo que ocurre en esta realidad, ¿sí? Eso es lo que nos llevamos. Me gustaría, ya para terminar, que ustedes me dijeran qué se llevan de esta semana, qué aprendieron. Piensen en una palabra, que en una sola palabra ustedes digan, me llevo esto, maestra, aprendí esto esta semana. Vayan pensándolo y por favor vayan anotándolo en el chat. Y con esto, bueno, pues si no hay alguna duda, estaríamos cerrando este espacio. Espero que haya sido clara en la información que les compartí. Y en dado caso de que no fuera así, pues sigo a sus órdenes. Ya saben que pueden escribirme, que también el espacio del foro Aprendiendo es un espacio para compartir nuestras dudas, para compartir materiales y no solamente para responder las preguntas por ahí que nos anotan, ¿verdad? Entonces, adelante, por favor, vayan anotando sus respuestas aquí a través del chat. ¿Qué se llevan? Voy a pasar mientras ustedes van anotando la lista. Tengo aquí a Claudia, José Pablo, Vero, Irving, Tania, Roselena, Lisbeth, Ana. Me falta alguien por ahí que no haya visto anotado.
Ana Laura. Es Ana Laura, perdón. Gracias, Ana, sí es lo que estaba viendo. Gracias, Ana Laura. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más que me falte por ahí? ¿No? Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué concluyen? A ver, ¿qué se quedaron pensando? ¿Qué se llevan? O a lo mejor no, maestra, no le entendí nada de lo que explicó. Y se vale, ¿eh? Se vale, no importa. ¿Quién dice yo? Para que podamos terminar. A ver, Ana, veo que tú tienes abierto tu micrófono. ¿Quieres compartirnos algo? ¿Qué te llevas de aprendizaje de esta semana? Claudia, Blas, Elizabeth, Irving, José Pablo, ¿qué se llevan? ¿Qué aprendieron esta semana? ¿O qué no aprendieron? ¿O qué se quedan con dudas? Porque pues a veces entre más avanzamos, más dudas hay. Dice Lisbeth, muchas gracias Lisbeth. Dice, entonces las referencias van dentro de la bibliografía. Sí, Lisbeth, es correcto. Muy bien. Excelente. Así es. Correctísimo. ¿Alguien más? ¿Qué más se llevan? ¿Comentario, duda? ¿Seguros? Bueno, cuídense mucho. Ah, ya, muchas gracias, Irving. Gracias. Dice la importancia de saber qué es el resumen y la crítica. Muy bien, gracias, Irving. Dice Ana sobre la reseña. Me quedó más claro que son las ideas principales y son con nuestras propias palabras. Así es. Claudia, yo aprendí a cómo citar de una manera adecuada, ya que costaba mucho trabajo entenderle. Así es, y vamos a seguir haciendo, o sea, durante todo este módulo vamos a seguir poniendo ejemplos de las citas, haciendo más revisiones de lo que es la bibliografía y muchas cosas más. Entonces, bueno, vamos poco a poquito. Dice Elizabeth sobre las referencias. Al contrario, cuídense mucho. Espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la siguiente. Estamos pendientes, que les sea a gusto este fin, que la pasen bonito con la familia y seguimos en contacto. Gracias, Irving. Cuídense mucho, Anita, Claudia, Elizabeth, Irving, Lisbeth, Rosa. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a todos, Tania, Claudia, y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.